Más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta sala Zoom. Reciban los cordiales saludos de nuestro jefe de la Unidad de Recursos Humanos, el doctor Wilder Cifuentes Quilcate, así como también de nuestro director ejecutivo, el doctor Freddy Hernán Hinojosa Angulo, quienes hacen posible el desarrollo de estos talleres virtuales sobre manejo del estrés en el marco del Plan para la Igualdad, Prevención y Control del COVID-19 y también de las actividades del Plan de Bienestar Social 2020. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Fernando Esqueche Sánchez, psicólogo contratado por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, quien desarrollará con ustedes este taller con el objetivo de brindarles información sobre lo que es el estrés, así como también compartirá con ustedes algunas técnicas psicológicas para poder enfrentarlo, ¿no? A fin de resguardar nuestra salud mental en el actual contexto de emergencia sanitaria. Soy la licenciada María Ampudia Castañeda. Ya me han estado viendo de repente, ¿no? Escuchando en las otras capacitaciones, talleres. Soy la trabajadora social del área de bienestar social de la Unidad de Recursos Humanos. Y en esta oportunidad estará acompañándonos también la licenciada Catalina Toledo. Ella es especialista en desarrollo y capacitación también de la Unidad de Recursos Humanos, para trasladar todas sus preguntas, sus consultas que se vayan a desarrollar a través del chat interno. A continuación, como les estaba diciendo, algunas recomendaciones para el desarrollo adecuado de este taller. Les pediríamos, por favor, mantengan sus micros apagados, tal como estamos compartiendo ahorita la pantalla, lo que se señala. Mantengan sus micros apagados, sus cámaras encendidas. Renombren, si es que no lo han hecho, su usuario con nombre, apellido y la unidad a la que pertenecen. Todas sus consultas, sus dudas, lo pueden escribir a través del chat, ¿no? Nosotras vamos a luego socializarlo en la reunión para que el licenciado Fernando lo pueda responder. Los coordinadores de enlace, les agradecería por favor que nos sigan apoyando con el registro de la asistencia de los servidores y al final de este taller puedan todos y todas completar la encuesta de satisfacción. Les voy a dar la bienvenida entonces. El día de hoy está participando la Unidad Territorial de Lambayeque, la Unidad Territorial de La Libertad, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios y Moquegua. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Sin más preámbulos, le voy a dar pase al licenciado Fernando Esqueche para que dé inicio entonces al taller. Gracias. Fernando. Fernando. Ya, listo. Ahora sí. Ya. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias por su presencia aquí en este taller sobre el manejo de estrés. Gracias, María, también por el pase. Bueno, vamos a trabajar básicamente este tema, por lo que justo ya les había hecho una evaluación. Estoy compartiendo acá mi pantalla sobre el tema que vamos a trabajar hoy día. Tal como lo dijo María en la presentación, vamos a hacer primero una parte conceptual de lo que es el estrés, para entender realmente de qué se trata todo esto y finalmente con esos conceptos bien aprendidos podamos trabajar ya el manejo en sí mismo, ¿ya? Pero por eso la parte conceptual es importante, ¿ya? Empezando por ahí. Justamente, si estamos hablando de la parte conceptual, ¿qué cosa es el estrés? ¿Qué es el estrés? El estrés básicamente viene a ser esto, un desajuste entre las demandas del entorno y los recursos de las personas, ¿ya? Lo vamos a hacer fácil, ya no lo vamos a ver tanto como una conceptualización de palabras porque a veces es muy tedioso, ¿ya? Entonces, hablamos de demandas del entorno y recursos. Vamos a verlo esto a través de una analogía, de un ejemplo. Entendemos esto como la demanda del entorno. Este es un juego de Legos, ¿ya? Todos hemos jugado Legos alguna vez, tanto de chiquitos como de grandes, ¿sí? Entonces, este Lego,
Si tú le mandas a una persona que nunca ha jugado Lego en su vida, posiblemente represente mucho estrés. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos suficientes para hacerle frente a esta demanda. ¿Y esta demanda qué es? La demanda del entorno, el Lego. Entonces, posiblemente termina siendo algo como esto. Estos son los recursos que yo tengo, o sea, mis habilidades, mis capacidades, mi conocimiento, mi experiencia. Esto es lo que yo tengo. Si no tengo las suficientes capacidades y habilidades para hacerle, para poder hacer con las demandas del entorno, hay un desequilibrio, un desajuste, estrés. Pero si yo soy un pro haciendo cosas como estas y logro hacer esto de acá, porque yo ya tengo la experiencia, las capacidades, yo ya tengo el conocimiento, todo el background, entonces posiblemente no me cause estrés, ¿sí? Frente a esta demanda del entorno. Entonces, si vamos un poco al concepto inicial que habíamos hecho, es un desajuste, es un desequilibrio entre las demandas del entorno con los recursos que yo tengo. ¿Sí? No hablamos de una emoción, no hablamos de una reacción fisiológica, no hablamos de un patrón de respuesta de conducta, hablamos de un desequilibrio, ¿ya? Esto me gustaría que entiendan como estrés. Entonces, partiendo de esto, acá tenemos las demandas del entorno actual. Que estamos en cuarentena, hay riesgo de contagio si salimos a la calle, incluso si no salimos también. Hay restricciones para caminar libremente por la calle, hay uso constante de mascarillas y de implementos de cuidado, si no, no podemos transitar libremente. Además que esto es legal hacerlo necesariamente. Hay reducción de sueldo, hay riesgo de desempleo, hay crisis económica masiva y bueno, un montón de cosas más. Incluso personas que tienen familiar con COVID actualmente o lo han tenido y personas que han pasado por el estado de duelo. ¿Sí? Estas son las demandas actuales del entorno. Hay personas que tienen los recursos, ¿como cuáles? La resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas. Hay gente que tiene manejo del estrés incorporado en sí mismo, que tiene manejo de ansiedad. Hay personas que tienen creencias positivas con respecto a la vida o creencias más realistas. Entonces posiblemente no la pasen tan mal. Pero hay personas que tienden al estrés o a la depresión o a la ansiedad. ¿Por qué? Porque no encuentran los recursos para hacerlo. ¿Sí? Pero como toda la vida, esto se puede aprender. Entonces, entendido ya la concepción de estrés, ¿es malo tener estrés? La respuesta es no. No, porque mientras hay un cambio, va a haber estrés de todas maneras. Hablamos, por ejemplo, de cambios positivos, como por ejemplo, lo dice acá, ascenso en el trabajo, iniciar una convivencia con la pareja, irse de vacaciones, pero también hay cambios negativos como el despido laboral, que te quedes sin trabajo, la enfermedad, una ruptura amorosa, muerte de un ser querido. Entonces, el cambio, así sea algo positivo para ti, puede incluso ocasionarte inicialmente un poquito de estrés. De hecho, el estrés bien manejado hace que te motives a hacer cosas, te motives a ir a tus metas, ir hacia adelante, desarrollar nuevas habilidades. Para eso sirve el estrés. Está muy relacionado con la motivación. Pero cuando no sabemos manejar el estrés, o sea, puede provocar incluso enfermedades psicosomáticas, que lo vamos a hablar más adelante. Para poner una concepción simplemente fácil, ¿no? Cuando hablamos de un estrés positivo, hablamos de eustrés. Si hablamos de un estrés negativo, estamos hablando de un distrés, básicamente eso. Entonces, ¿en qué se diferencia el estrés con la ansiedad? Esto es algo que hay que tenerlo claro, ¿ya? Hay que tenerlo bien limitado en cuanto a concepción, porque muchas veces toda intervención empieza cuando sabemos lo que sentimos. Por ejemplo, hay personas que dicen, estoy frustrado, pero ¿qué entiendes tú por estar frustrado? Muchas veces no se entiende. Y a veces está triste y no está frustrado. Hay personas que dicen, tengo ansiedad y era estrés. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar bien. Este es Pedro que está estresado, y esta es Susana, que está ansiosa. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro percibe que no tiene los Teacher, recursos.
Dar una situación. Ah, estoy escuchando una interferencia de sonido. Ah, ya. Ya, es... Por favor, apaguen su micro. ¿Quién está conversando? A ver, entonces tenemos acá a Pedro que está estresado y Susana que está ansiosa. En el caso de Pedro, Pedro percibe que no tiene los recursos para afrontarlo. Esta es la concepción que estábamos hablando del estrés, básicamente. ¿Sí? En cambio, Susana se proyecta más a futuro. Susana tiene a ver, estoy escuchando interferencia de sonido, no sé quién está con el... ¿Sí? Esto es la conceptualización del estrés. El que yo no tengo los recursos para afrontar, ¿qué? Las demandas del ambiente. Susana, como les decía, está mirando más a futuro. Susana está viendo que hay un peligro, una preocupación, pero esa preocupación es exagerada. Siempre una persona que tiene ansiedad está viviendo, como les digo, a futuro, pero de una manera irracional. Tal vez hay un peligro, sí, pero no es un peligro real, tal vez. Es un peligro que está sumamente exagerado. En cambio, una persona estresada está viviendo en el presente, está en el hoy, está en el aquí y ahora, que no puede resolver la situación con los recursos que tiene. Entonces, otra diferencia es que la emoción generalmente está acorde con la situación que está pasando. En el caso de la ansiedad, la emoción no es generalmente acorde con la situación. Algunas veces sí, pero realmente, como les digo, siempre está exagerado, está apañado esa interpretación que yo tengo a una situación futura que va a pasar. Entonces, el estrés se va cuando el estímulo desaparece. Si yo, por ejemplo, tengo un problema de un examen, ya vamos a poner, cuando éramos estudiantes, teníamos que dar exámenes. Si yo no estudió nada para el examen, ¿qué sucedía? No tenía los recursos para afrontarlo. O sea, los recursos de tiempo, porque tal vez no sé la materia, no he estudiado nada y mañana es el examen y de verdad me puede provocar incluso ansiedad, pero estoy estresado porque no encuentro los recursos. Y acá, básicamente, esta intensidad de la emoción está de acuerdo a la situación, porque la situación es real. La situación es, mañana tuve examen y si no lo apruebo, pues me va a ir fatal, porque tal vez repite el curso. ¿Sí? Entonces, esa emoción de estrés sí está de acuerdo a la situación. Y el estrés se va cuando el estímulo desaparece. Una vez que yo haga el examen y haya pasado por esta situación, si apruebo el examen, se me va el estrés. ¿Sí? En cambio, en la ansiedad no. En la ansiedad es una interpretación irracional sobre un peligro de preocupación exagerada. Algo malo va a pasar al futuro. Algo malo. Y esto malo está muy exagerado. Y no se va esta ansiedad cuando el estímulo que lo provoca la ansiedad desaparece. A lo que voy, si a uno le da miedo un gato, por ejemplo, una vez que se va el gato, no significa que ya se te fue la ansiedad. Si tienes fobia realmente al gato, va a estar pensando, ¿y si el gato entra? ¿Y si el gato aparece cuando voy a salir? Entonces, todavía queda. La ansiedad no desaparece cuando su estímulo desaparece. En el estrés sí. Acabó el estímulo que me genera estrés, la situación que me genera estrés, se acabó. Lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Marta tiene que entregar un informe al día siguiente, pero no ha podido avanzarlo debido a su extensa carga laboral. Siente dolores estomacales tan solo al pensar mucho en lo que le falta. Esto para ustedes sería estrés o ansiedad. Solamente les voy a dejar que piensen unos segunditos y que entiendan por qué es tal o cual cosa. ¿Sí? En este caso es estrés. ¿Por qué? Porque está orientado al presente. Hoy en día yo tengo una extensa carga laboral que tengo que presentar un informe ¿cuándo? Al día siguiente. Pero hoy lo tengo que hacer. Hoy no tengo los recursos. Hoy estoy con muchas tareas por hacer. ¿Sí? Y justamente como tengo una gran presión, la situación es hacer un informe importante ya,
claro, me voy a estresar. Entonces, mi emoción está de acuerdo a la situación y estoy en el presente, ¿sí? Una vez que acabo el informe, finalmente mi estrés desaparece, ¿sí? Porque ya cumplí. Veamos este ejemplo. Sofía es una joven de 20 años y se siente constantemente muy insegura de salir a la calle a causa de la pandemia. Cree que si sale se va a contagiar y morir. Lo cree fervientemente sin ningún tipo de cuestionamiento. Por eso evita salir de casa en lo absoluto y si lo hiciera, entra en desesperación abrumadora. ¿Qué podría ser esto? ¿Estrés o ansiedad? La respuesta es ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo es importante que entiendan por qué es ansiedad. La ansiedad es porque está orientada a futuro. Sí, hay una situación de pandemia, es cierto, es un estresor de todas maneras, pero ella está pensando, si salgo, me voy a contagiar y morir. Ya lo está tomando como algo que es o todo o nada. Acá de hecho dice, cree fervientemente sin ningún tipo de cuestionamiento, no pone en duda, no lo pone en duda. Ese es un pensamiento irracional, lo que en psicología llamamos distorsión cognitiva, ¿ya? Y todos tenemos pensamientos irracionales, es normal, pero una persona ansiosa crece el pensamiento catastrófico, peligroso, exagerado, que todo lo malo va a pasar porque va a pasar, tengo el presentimiento de que va a pasar así, ¿ya? Entonces, eso hace que la emoción se intensifique, porque la emoción está ligada a qué? A lo que yo me digo mentalmente, ¿ya? Entonces, justamente evita salir de la casa en absoluto. Puede estar en su casa, pero está pensando a futuro. ¿Y si salgo y me contagio? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si esto? Y tal cual. ¿Sí? El mensaje easy está muy relacionado con el tema de la ansiedad. Esto lo vamos a tocar de manera muy rápida, la prevalencia a nivel mundial. Casi la mitad de los padres que tienen niños menores de 18 años, o sea, niños menores de edad, están con altos niveles de estrés. Casi la mitad. El 71% de los padres tienen problemas para manejar la educación online con respecto a sus hijos. Les causa una fuente importante de estrés. Hablamos casi de 7 de 10 personas. La economía es una fuente importante de estrés para el 70% de adultos en comparación del 46% del año pasado. Hemos crecido un 24% en cuanto a nivel de estrés. Casi la cuarta parte. Los niveles actuales de estrés son similares a los niveles vistos en el 2008. El 2008 fue un año terrible para la economía mundial, causó mucho desempleo, mucha crisis, suicidios también, y estos niveles actuales de estrés de hoy en día son muy parecidos a esa época. Y 7 de cada 10 adultos empleados dicen que el trabajo es una fuente importante de estrés en sus vidas. Es un número muy alto. Este es un estudio metaanalítico, o sea, un estudio que es un gran estudio que aglomera muchos estudios en Estados Unidos que dicen que el estrés es casi el 30%. La ansiedad también un poco más del 30% y la depresión un 33.7%. Siempre vamos a encontrar esta estadística porque del estrés sale la ansiedad, del estrés sale la depresión, del estrés salen muchas emociones, ¿ya? Recordemos, el estrés no es una emoción, es un desequilibrio entre las demandas del entorno y mis recursos personales. Entonces, de ahí puede, si sigue esto, puede provocar una ansiedad, puede provocar una depresión, que sí son emociones. Y esto es un dato peruano que el 15%, o sea, 4 millones de peruanos han incrementado sus niveles de ansiedad, de depresión, de estrés, de alteración del ciclo del sueño. Como nos damos cuenta, ansiedad, depresión, estrés son como hermanitos, como que siempre van ahí juntos. Hablamos acá de este dato del MINSA que de 6 a 8 de cada 10 peruanos estarían sufriendo algún tipo de enfermedad relacionada con la salud mental. Un poquito acá de las fuentes. Lo que más se está viendo, lo que más hay prevalencia es en el 55.7% en cuanto a dificultades para dormir. Eso es muy amplio, muy grande. Problemas de apetitos, 42.8%. Cansancio, falta de energía, fatiga, 44%. Falta de concentración, 35%.
Y pensamientos o ideaciones suicidas, 13%. Reacciones fisiológicas al estrés. Vamos a hablar un poquito sobre, a ver, para tocar este tema. ¿Por qué es importante las reacciones fisiológicas? Porque siempre cuando pasa estrés, tenemos estrés, automáticamente lo que vamos a sentir es algún tipo de sensación en el cuerpo. Es muy normal. En la parte del cuello, es la primera parte del cuerpo donde se ve afectada, la parte muscular. Después sigue la cabeza, a veces hacemos rechinamiento en los dientes, a veces hacemos, o tenemos problemas para dormir, ¿sí? Entonces, hay una parte fisiológica importante. Por eso hay problemas de enfermedades, sintomatológicos y todo eso. Entonces, cuando hablamos de estrés crónico, que lo vamos a ver un poquito más adelante, hablamos de un estrés que ya no se supo manejar y que ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Eso llamamos fase de agotamiento. Entonces, uno de los primeros problemas cuando hay estrés crónico es problema cardíaco. ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando está con mucho estrés bota un montón de sustancias, de neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, como cortisol, epinefrina, norepinefrina, un montón de cosas. Y todo eso lo que va a hacer es acelerar el corazón y va a incrementar la presión. Y cuando mezclamos el aceleramiento del corazón con la presión, puede originar un ACV, que es cuando hay una rotura, por ejemplo, en el cerebro y termina en un accidente cerebrovascular, ¿ya? Un derrame cerebral. Otra forma es que haya tanta energía en el corazón que no llegue suficiente oxígeno a la sangre y provoque, ¿qué? Un infarto. Uno de los grandes problemas que está grandemente relacionado y que es preocupante son los problemas cardíacos, justamente. Por eso muchas personas que están con estrés llegan a tener hipertensión. Entonces, es algo a tomar en cuenta, ¿ya? Claro, uno si es joven dice, no pasa nada. Pero cuando llega a edad adulta, ¿no? Ni siquiera tan adulta en muchos casos, empieza con estos problemas. Problemas digestivos. Los problemas digestivos son muy frecuentes. Como ven ahí, la persona tiene como un dolor abdominal, porque a veces puede causar estreñimiento, o sea, el sistema digestivo está lento, o es el sistema digestivo está rápido, como por ejemplo en una diarrea, en náuseas, en problemas al colon, por ejemplo, que es muy frecuente, problemas al colon. ¿Sí? Así que esto tomar mucho en cuenta. Otro problema, la piel. Hay mucha gente que hace alergia a la piel. En el caso que vemos ahí en la foto es psoriasis, por ejemplo. Hay personas que le da por picazón, paran rascándose constantemente. Le salen como, se empieza a descascarar de alguna manera la piel también. Para las chicas, problemas menstruales. Puede haber retraso en el ciclo menstrual. Y esto se ve mucho en algunos casos. Y finalmente los problemas psicológicos, ¿ya? Y eso justamente por el tema en el que estamos acá, porque cuando hay estrés se produce, ¿qué hemos dicho? Otras emociones como la ansiedad, como la depresión, la irritabilidad, la frustración. Todo eso, si no lo sabemos manejar, porque lógicamente no se nos ha enseñado a manejarlos, entonces va a provocar que nosotros sobrecompensemos conducta. ¿Cómo? Comiendo más, mirando más la tele, haciendo cosas que nos dan gratificación instantánea. Y muchas veces al hacer esas sobrecompensaciones, ¿qué sucede? Termino enfermándome. Si estoy mucho tiempo en la computadora, termino mal de la vista. Si termino comiendo mucho azúcar, puedo terminar en, no sé, diabetes, por ejemplo, no lo sé. Entonces, puede pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta que el estrés tiene una amplia de consecuencias si no se sabe manejar. Bueno, acá simplemente pongo una imagen para que vean ustedes ya después cuántas cosas tiene el estrés, cuántas cosas se activan en el cuerpo, los bronquios que se dilatan, la vejiga urinaria que se relaja, pues eso provoca que una persona tenga más ganas de orinar, las pupilas se dilatan, las glándulas adrenales estimulan más adrenalina, por eso uno está más extasiado, incrementa el azúcar en la sangre, presión sanguínea, frecuencia cardíaca, etc., etc. Ahora, esto de acá es importante, ¿ya? No hagamos caso mucho al nombre, así se llama el SGD o síndrome general de adaptación, pero lo que me interesa que entiendan es esto de acá.
¿Ya? Estas son las 3 fases, que está explicado en la diapositiva anterior, pero lo voy a explicar mediante este gráfico, ¿ya? Esto de acá es el nivel normal en que estamos las personas, cuando no hay estrés. Y cuando hay estrés, está esto de aquí. Esto de aquí, la reacción de alarma, es la primera fase frente al estrés. ¿Qué pasa? Uno cuando está en un estado normal, o sea, digamos, acá neutro, pasa a un estado de estrés. ¿Por qué? Hemos dicho, cuando pasa estrés, cuando hay cambios, ¿cierto? Entonces, si hay un cambio, lógicamente me va a causar algún tipo de estrés de manera automática. No es que lo podamos controlar, sucede automático. Nuestro cuerpo está listo para defenderse frente a cualquier desadaptación, frente a cualquier cambio. Entonces, va a haber una reacción de alarma, van a aparecer todas las, justamente las alertas en el cuerpo que se van a poner a la defensiva. Me voy a poner, justamente, como la imagen que les mostré, se va a dilatar las pupilas, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todo eso. Pero llega un punto en que esta reacción de alarma, pues, lleva a pasar desapercibida y entra a una fase de resistencia. O sea, si nos damos cuenta en el gráfico, esta fase de resistencia está en el nivel normal de una persona. O sea, una persona está, digamos, en un estrés moderado, un estrés leve. No hay mayor cosa, nos estamos acostumbrando, porque el cuerpo tiende a ¿qué? A adaptarse. Somos seres adaptativos. Y en esta fase de resistencia, uno está usando los recursos cuando no es consciente de eso. Mi sistema inmune está trabajando, me está defendiendo, está poniendo todos los recursos en mí. Pero los recursos no son para toda la vida, entendemos, ¿no? Llega un punto en que cuando los recursos del cuerpo, del organismo, ya no pueden más, ¿qué va a pasar? Se agota. Es como si tú estuvieras haciendo una maratón y tú sabes que tu capacidad es de 1 kilómetro nada más. Estás en fase de resistencia. Si vas 100 metros, pues estás acá, estás en resistencia. Es como que, bueno, son 100 metros, no pasa nada. Pero si estás llegando a los 800 metros, 900 metros, llegas al kilómetro, ok, se te va yendo la resistencia, ¿no? Y va a entrar una fase de que tu cuerpo empieza a agotarse. ¿Y qué pasa si estás a los 2 kilómetros? Pues estás ya como ya ahogándote del cansancio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el estrés. El cuerpo tiene un límite, tiene un tope y empieza la fase del agotamiento. Es ahí cuando hablamos de un estrés crónico, cuando no supimos manejar el estrés y empiezan todas las enfermedades que hemos mencionado antes. Problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas menstruales, problemas hormonales, problemas en la piel, problemas psicológicos, todo. Incluso esto nos puede llevar ¿a qué? A la muerte, ¿sí? Y empieza por estrés. ¿Entendemos entonces la importancia del manejo de estrés? Esto es muy importante, ¿ya? Por eso me importa explicar todo esto para que sean conscientes de por qué el estrés es importante. No mucho de lo que se dice en los medios o popularmente. El estrés es importante para manejar el estrés para que te sientas relajado. No, va mucho más allá. Es un tema de no solamente salud mental, es un tema de salud física. Por eso estamos hablando de las reacciones fisiológicas. No solamente es para llenar diapositivas, ¿ah? Así que eso hay que tenerlo muy claro. Reacción psicológica al estrés. Ahora pasamos a nuestro tema, básicamente. Ya, este es el estrés. Hay 2 tipos de estrés. El estrés agudo, que es un estrés normal que pasamos todos, ¿sí? Frente a un cambio, hay un estrés. Pero este es un estrés que, bueno, va un poquito más allá, que nos afecta, pero que no dura mucho, ¿ya? Digamos que esta es la gran mayoría del estrés que pasan las personas, ¿ya? Cuando uno dice, estoy estresado, posiblemente esté en un estrés agudo, ¿ya? Y justamente son los dolores de cabeza, de espalda, contracturas, como habíamos dicho. Los dolores musculares son los primeros que afectan. Las emociones, depresión, ansiedad, frustración. ¿Ya? Y todos estos problemas, los problemas gástricos también son uno de los primeros que van, ¿sí? Empieza a dolerte el estómago, bueno, por ahí. El problema es cuando pasamos un estrés crónico, ¿ya? Un estrés crónico está muy relacionado, por ejemplo, con las guerras, con los atentados, con las situaciones de pobreza extrema, situaciones de tenemos que estar continuamente en alerta, como el de ahora, la pandemia, pero no necesariamente esto. O sea, también pasa en situaciones cotidianas en que no hemos sabido manejar el estrés laboral, por ejemplo, y llega un estrés crónico, ¿sí?
No necesariamente tenemos que pasar por atentados, por guerras y todo lo demás. Pasa mucho eso. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen atentados, que han pasado por las guerras, llegan a desarrollar en muchos casos el trastorno de estrés postraumático. Obviamente, si estás en un estrés crónico, esto puede ser que desarrolles depresión también, cambien tus creencias, cambien tus esquemas mentales, que cambien tus escalas de valores también, que empieces a cuestionarte, el mundo es así, el mundo es malo, el mundo es más negativo de lo que yo pensaba, yo quién soy, tal vez yo no soy capaz de hacer cosas, y empiezo el autorreproche, la autoderrota, ¿sí? El estrés crónico lleva a pensar cosas con respecto a mí y con respecto al mundo. Y lógicamente puede dejar secuelas físicas y psicológicas para toda la vida. Esto de acá es la imagen del World Trade Center en el 2001, y muchas personas de acá desarrollaron estrés postraumático, o sea, ¿no? Estrés crónico, ¿sí? Frente a un atentado como esto. Actualmente en la pandemia hay personas que están viendo bajo los mismos efectos del estrés crónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque las demandas del entorno, que son muchas, está afectando. No estamos preparados para eso, ¿sí? Nadie en el mundo hasta el año pasado estaba preparado para una pandemia a nivel mundial. Bueno, los problemas cotidianos básicamente tienen que ver con las experiencias negativas que uno tiene el día a día, ¿no? Estos problemas cotidianos están muy relacionados con los problemas de salud. De hecho, los estudios dicen que si tú equilibras tus experiencias negativas, está bien, tienes experiencias negativas, pero las sabes equilibrar con experiencias positivas, entonces hay una mejor respuesta inmunológica. Tu sistema inmunológico se hace fuerte y puede todavía batallar, ¿ya? Entonces vale tener experiencias positivas para, de alguna manera, compensar las experiencias negativas. Ahora sí pasamos al tema por el que estamos acá, con ejemplos prácticos, ¿ya? Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes puedan esto ponerlo en práctica, ¿ya? Que no solamente se quede aquí, sino que lo puedan ejecutar. Si bien es cierto, voy a poner ejemplos, sería bueno que ustedes lo pongan en práctica en su día a día, ¿ya? Vamos a ver seis tips, por ejemplo, 6 estrategias, 6 técnicas, ¿ya? La primera de ellas, y me parece la más importante, es la interpretación del estrés. ¿Ya? Tiene 2 pasos. Esta es la primera, analizando la situación, así se llama. Y el segundo paso se llama tomando acción, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama interpretación del estrés? ¿Por qué? Porque toda situación tiene que ser, o cualquier situación es automáticamente en nuestra mente está interpretada. Somos expertos en interpretar cosas. En este ejercicio se trata de interpretar las cosas de manera más objetiva posible, ¿ya? Llevándolo a tocar tierra, pisar piso, ¿ya? La primera pregunta a hacernos es, ¿qué está sucediendo objetivamente? Primero voy a explicar cómo se funciona el esquema, después voy a poner un ejemplo de la vida real, ¿ya? ¿Qué está sucediendo objetivamente? Es la primera pregunta que yo me tengo que hacer. Hoy en día, no de lo que yo creo, sino qué está pasando. Una vez que respondo esta pregunta, me pregunto, ¿esto que está pasando es bueno, estresante o relevante? Entonces, ahí yo elijo. Si no es estresante, entonces no lo hago caso. Digo, bueno, me doy cuenta que no es estresante. Entonces, me da una sensación de calma. Pero si es estresante, hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto real que tendrá o tiene esto en mi vida? Y hay que ser muy concisos sobre este impacto real. No lo que creo que va a pasar, sino el impacto real, objetivo, frente a esa situación. ¿Ya? Una vez respondí a esta pregunta, me voy al paso número 2, tomando acción. La primera pregunta, ¿qué recursos personales y sociales tengo yo? Recordemos la base, la definición de estrés. ¿Qué era? Demandas del entorno, mi situación con mis recursos. Hemos visto que en el paso 1 analizamos la situación, ¿sí? Analizamos objetivamente la situación. Acá me pongo a revisar mis recursos. Ok, la situación es esta, lo tengo claro.
Ahora, ¿qué cosa tengo yo? ¿Qué recursos personales, monetarios, materiales y sociales tengo yo? Y psicológicos tengo yo. Entonces vamos al concepto, ¿no? Desajuste entre demandas, la situación y mis recursos. Ahí se ve el concepto, por eso es importante tener claro el concepto para poder desglosar después en técnicas, ¿ya? Entonces, una vez que me respondo los recursos, hago una lista de posibles acciones a realizar. Hago una lista de acciones, las jerarquizo. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer segundo? ¿Qué voy a hacer tercero? Y hago la primera lista. La primera acción de la lista que yo tengo, ¿ya? Y si funcionó, lo pongo en ejecución, obviamente, lo pongo en acción, esta primera lista, la acción de la primera lista. Y si funcionó, pues, genial, para mí, me calmó. Y si no funcionó, pues paso a la siguiente acción de la lista. Y lo pongo en práctica. Y si no funcionó, pues paso a la tercera. Y si no funcionó, paso a la cuarta. Y si ninguna funcionó, pues me vuelvo a replantear y vuelvo a hacer posibles acciones a realizar. ¿Ya? ¿Qué cosa buscamos con esto? Que yo me haga cargo de las cosas, que no me quede en situación de queja, sino que yo me haga cargo con acciones concretas y directivas de lo que está sucediendo. Y esto me hace tener la sensación que yo tengo el control, porque mediante yo perciba que tengo el control, va a disminuir considerablemente los niveles de estrés. ¿Qué pasa si yo siento que no tengo control de las cosas? Me estreso. Y si yo tengo control, me desestreso, ¿sí? Entonces, hacer esto ayuda mucho a minimizar porque me da una sensación de control y sobre todo porque estoy tomando acción. Esto de acá es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo real de un paciente que tuve hace algunos meses atrás y ejecuté justamente esta técnica. Y a ver, vamos a ver cómo funcionó, ¿ya? En este caso fue con el tema de la pandemia, el COVID, ¿ya? La primera pregunta, ¿se acuerdan? Este es el paso 1, analizando la situación. ¿Qué está sucediendo objetivamente? Que tiene un familiar con COVID. Eso era básicamente, tengo un familiar con COVID. Esa es la situación. ¿Esto es estresante, bueno o irrelevante? Muy estresante. Acá yo recomiendo mucho que se ponga bastante el tema numérico, ¿ya? Por ejemplo, es muy estresante, ok, ¿de cuánto es? ¿De 0 al 10? ¿Cuánto es? Él en su caso me dijo de 9 al 10, ¿ya? Hay otras personas que me pueden decir, es un 7 de 10. Entonces, para más o menos entender la intensidad del estrés también, hay que ser conscientes de eso. Como es estresante, paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto real que tendrá esto en mi vida? Y él pone algo como esto. Hay desgaste emocional, hay un tema de gasto económico importante, hay que poner cuánto es el tema económico que me está costando tener este familiar con COVID. Se requiere tiempo de cuidado, también dijo, ¿cuánto tiempo? Hay que, como les digo, no hay que ponerlo en piso. Esto hay que ponerlo concretamente. Datos que podamos medir, no podemos tocarlos, pero sí al menos hacerlo un poco más tangible. Ya, eso ayuda mucho. Gastos de energía en prevenir el contagio de otros miembros de la familia. ¿Cuánto es tu gasto de energía? ¿Es un 70% más o menos? ¿Un 60%? Toda tu energía se te va, pero si fuese toda tu energía no estarías parado, estarías muy deprimido, ¿no? Entonces, habría que cuantificar eso también. Una vez hecho esto, ya teniendo el marco más claro, paso a la siguiente pregunta. ¿Qué recursos personales y sociales tengo yo? Y estos fueron sus recursos. Apoyo de familiares y amigos, tiempo por las noches para velar por el familiar que está con COVID, atención médica apropiada, medicamentos, tengo implementos como mascarilla, gel, y bueno, había hecho un préstamo bancario y sacó su CTS. Estos son sus recursos y tiene que tenerlos claros. Entonces, ya analicé mi situación, ya analicé mis recursos. Ahora, ¿qué cosa puedo hacer con todo esto? Ahí pasamos a lo siguiente. La lista de las acciones. Acción número 1. Esperar los días para ver la evolución del familiar. Realizando juegos en casa grupales. No, realizando juegos en casa y clases grupales online de bailes. Entonces, esto de acá, básicamente es
tengo que esperar la evolución de mi familiar porque, bueno, estaba en casa todavía, pero a la par tengo que hacer algo que también me propicie sensaciones positivas, ¿no? Por eso habíamos dicho en los estudios que decían de que las cosas negativas, experiencias negativas, tienen que estar compensadas con experiencias positivas. Eso es importante. Entonces, no solamente tienes que quedarte en casa a esperar, ¿no? ¿Qué vas a hacer mientras esperas tú? Entonces puedes, juegos de mesa con otros familiares, creas ahí lazos sociales, clases grupales online de baile, que me contó que se divirtió muchísimo. Y bueno, en segundo caso, la segunda acción de su jerarquía era, en caso que empeore, llamar al médico y tener ubicado clínica de posible internamiento. Y tres, internar a familiar y, de ser necesario, hacer uso del préstamo bancario STS. ¿Ya? Entonces, puso en práctica la primera acción. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó o no funcionó? Para él, en su caso, sí funcionó y por tanto le trajo un estado de calma. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿cuál es la enseñanza? La activación conductual reduce los niveles de estrés. Estamos hablando de activación conductual, es decir, yo me tengo que poner a hacer cosas. Y ahora yo me tengo que dirigir a actuar, no me puedo quedar en la queja. Tengo que dirigirme a cosas concretas y hacerlas. Eso ayuda mucho a disminuir el estrés, como les había dicho, hace que yo tenga una situación de empoderamiento y de control de la situación, aun cuando no controle toda la situación. Y tener una dirección también reduce el estrés. Acá tengo una dirección, tengo claras las cosas y tengo lista de acciones. Sé por dónde encaminarme, sé lo que tengo que hacer, estoy siguiendo un plan. Eso me hace sentir también, ¿qué? Control, ¿sí? Entonces, esto hace que yo no quede en plan víctima, sino que me ponga en plan acción, que finalmente es uno de los factores importantes. ¿Para qué? Reducir el estrés, ¿ya? Esta es otra segunda técnica que yo lo recomiendo básicamente cuando sucede mucho falta de planificación, porque cuando no hay planificación, ¿qué pasa? Hay estrés y no sabemos que hay planificación, que hay falta de planificación, ¿ya? Entonces, esto se llama inoculación del estrés. Suena un poco complicado el nombre, pero es muy fácil de ejecutar, ¿ya? Ya, esta es la fase uno, que es, lo vamos a tocar mediante un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo con un paciente también real que yo tuve, que en este caso era un chico. Eh, y bueno, vamos a explicar fase por fase, ¿ya? Esta es la fase uno, que dice, la persona trabaja para tener mayor conciencia de su comportamiento real. Ayuda mucho el registro de diarios. Entonces, esta fase uno implica entender, conocer, visualizar lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Porque algo en mi conducta tal vez estoy haciendo mal que no me doy cuenta para que esté ocasionando estrés, ¿sí? Entonces, por eso, para tener algo concreto, usamos registro de diarios. ¿Qué cosa es eso? Eso, es un calendario, por decirlo así, ¿ya? Entonces, él tenía problemas con el estudio, no estudia mucho, tenía muchos problemas con el juego, los videojuegos, y le causaba mucho estrés, ¿por qué? Porque le iba mal en el examen, en los exámenes de la universidad. Y él no entendía por qué le iba mal. Decía, yo juego lo normal, juego como cualquier chico, pero en realidad no pasa nada. Cuando escuchamos esto, no pasa nada, pues a veces sí pasa, ¿no? Y pasa y mucho, en algunos casos. Entonces, acá, por ejemplo, como vemos, ¿sabes qué? Vamos a hacer, haz en esta semana un registro de diario de lo que tú haces. Apunta todo. Apunta cuánto tiempo te toma en esto, cuánto tiempo te toma en estudiar, cuánto tiempo te toma en jugar. Tú hazlo simplemente, ¿ya? Registra todo lo que haces durante una semana. Y esto fue lo que pasó. Como nos damos cuenta, los fines de semana eran caóticos, ¿no? Sábado no estudió nada y 7 horas de juego. Domingo, por ahí estudió 2 horitas y 5 horas de juego, pero miren, no estudió 30 minutos, no estudió.
esto fue el resultado, 2 horas 30 minutos de estudio dedicado a la semana con 25 horas de juego, ¿ya? Entonces, ¿tenía sentido o no tenía sentido que tenga estrés frente a conductas, malos hábitos de conductas? Por supuesto que sí. Entonces, ¿esto es para qué? Para tener un mapeo y entender por dónde viene esta fuente de estrés. Digo, es una falta de planificación. Estoy haciendo cosas que por ahí no están bien del todo. Entonces, una vez que soy consciente, que esto es la fase 1, paso a fase 2. La fase 2 es, ahora que soy consciente de esto, hago nuevas acciones, pero ¿qué? Con compromisos, con contratos y con límites conductuales. Entonces, le hice firmar un contrato, como si fuese, no sé, una entidad bancaria, que al día iba a jugar solamente 2 horas máximo y le iba a dedicar al estudio 2 horas mínimo. Pero bueno, esto fue lo que sucedió. El día lunes cumplió su mínimo de horas de estudio y sus 2 horas de juego máximo, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá no lo cumplió porque hizo 1 hora de estudio únicamente, 1 hora. Acá se pasó, por ejemplo, con las horas de juego, se pasó 1 hora. Vemos que el fin de semana hizo más horas de estudio, pero no cumplió con el reglamento, que era 2 horas de juego máximo, y él hizo 4 horas. Pero finalmente, ¿cómo fue? 16 o 19 horas de estudio, o sea, incrementó una barbaridad, frente a 16 horas de juego, que se redujo en 9 horas en comparación con la semana anterior. Esto finalmente, aunque no sea digamos, lo mejor frente a las horas de juego, está muy bien, fue un gran avance para hacer una semana. Y esto produjo que tenga una buena calificación, que no se estresara tanto para estudiar el día anterior, que no procrastine también, y ocasionó que tenga una buena calificación. ¿Sí? Y esto empieza justamente por ejecutar acciones nuevas. ¿Qué pasó en la fase 3? Esta es una fase importantísima, es cómo interpreto yo lo que pasó. Anteriormente, si sacaba una buena nota era, tuve suerte de sacarme una buena nota en el examen. ¿Ya? Esto no. Esto es lo que se hubiese dicho antes. ¿Cuál es la nueva... El nuevo pensamiento es, estoy orgulloso de haberme podido preparar bien para el examen. Se siente bien saber que por mérito propio obtuve una buena nota. Esto es lo que vale finalmente. ¿Ya? Dejar el autorreproche, la autoderrota y yo empezar a reforzar lo bien que yo he hecho con respecto a esto. Yo tomé acción, una vez más. Yo tomé acción y me fue bien. ¿Y fue por qué? Por mérito propio. Me lo tengo que reconocer. ¿Ya? Por eso, el estrés a veces sirve un enganche bueno para hacer estrategias y fortalecer la autoestima, la autoeficacia, el autoconcepto y muchos autos. ¿Ya? Pasamos a la tercera técnica que yo le recomiendo mucho, no solamente frente a estrés, sino también para ansiedad, ¿ya? En realidad para todo, ¿ya? Pasando rápido un poquito esto, la situación, como les había dicho, frente a cualquier situación, interpretamos. Generalmente interpretamos de una manera negativa a esas situaciones. Entonces, esto de aquí, ¿esto depende o no depende de mí? Es la primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Sí? ¿Es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad? Si no depende de mí, esto que está pasando, tengo que aprender a aceptarlo. ¿Ya? Esto lo vamos a tocar en el módulo 2, ¿ya? Con mayor profundidad. Pero sí llegar a un estado de, está bien, lo acepto, está bien. No pasa nada. Voy a aceptar que esta situación no me gusta, pero acepto que las cosas son así. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje interno que sería lo ideal. ¿Ya? ¿Qué cosas dependen de mí? Depende de mí el proceso. No depende de mí el resultado en sí mismo. Por ejemplo, el ejemplo que le ponía al grupo anterior era sobre la relación entre un empleado y un jefe, ¿no? Un servidor y un jefe. En este caso, ¿qué cosa depende de mí? Hacer bien mi trabajo, tener una buena relación con mis compañeros, depende de mí producir bien, ¿sí? Planificar mis tiempos, estar al tanto, hacer las llamadas que tengo que hacer. Eso depende de mí, son mis acciones las que dependen de mí. ¿Qué no depende de mí? El resultado. Puede ser que al jefe no le haya gustado lo que ya haya hecho. ¿Sí? Eso no dependía de mí. Puede ser que ese día el jefe no quiso reforzar el buen trabajo
de este servidor. ¿Dependía de él? No. ¿Uno hace mucho tal vez para buscar un ascenso? ¿Dependía de uno? No, finalmente depende de las autoridades, en este caso el jefe, ¿no? Entonces, hay cosas que no nos podemos responsabilizar, porque cuando nos responsabilizamos de cosas que no dependen de mí, me estreso, me frustro, ¿ya? Hay que tener mucha cautela con respecto a esto. Por eso es una pregunta mágica, ¿depende o no depende de mí? ¿Qué evidencias tengo de que es así? Otra, básica. ¿Qué evidencias reales? Al comienzo de la pandemia pasaba mucho, ¿no? Me llamaban, por ejemplo, algunos pacientes me decían, Fernando, ya tengo COVID, o estoy muy ansioso. Ya, ok. ¿Qué evidencias tienes? ¿Qué evidencias tienes de que tienes COVID? Te hiciste una prueba, los síntomas realmente se ajustan, y finalmente en muchos casos eran ansiedad. ¿Sí? Hay que tener evidencias claras. Igualmente con el tema de las probabilidades. ¿Qué probabilidad más o menos real hay de que ocurra? En el caso de contagio de COVID, si sales con la mascarilla, sales con el protector facial, hay muchas menos probabilidades real de contagio cuando salgas a la calle si salieras sin estos implementos. ¿Sí? Entonces, estas preguntas, hacértelo siempre. ¿Qué evidencias tengo que es así? ¿Cuánta probabilidad? Porque la mente es automática. La mente lanza pensamientos. Y cuando lanza pensamientos, automáticamente ya te genera una emoción, una sensación. Y si tú no les haces pisar tierra a la mente puede dominar tu conducta. Y generalmente eso pasa el 99% de los casos. ¿Ya? Somos seres muy emocionales, muy irracionales también. Finalmente, para ir terminando, el apoyo social. No quisiera irme sin mencionar este tema. El apoyo social, las relaciones cercanas, es la primera fuente de felicidad. ¿Qué es lo que se dice? Que eh, cuando uno tiene un problema, está estresado, lo que necesita muchas veces es, esto va un poquito más para las personas que están en el otro lado, ¿no? Si ven a alguien estresado, traten de acompañar. Simplemente el acto de estar ahí, estar presentes, ayuda mucho. ¿Ya? Más allá del hecho de darle consejos o decirle, oye, mira, no pasa nada, tu problema no es tan malo, ¿no? Uno lo hace en buena intención, pero muchas veces no necesita eso la persona. ¿Qué cosa necesita la persona? La aceptación y protección. Eso necesita, que estés ahí simplemente, estés presente. ¿Por qué? Porque estás cubriendo una necesidad básica de la infancia. ¿Ya? Por eso pongo ahí necesidad básica primaria, porque es de la infancia, es nuestra primera necesidad, aceptación y protección del cuidador, en este caso los padres. Entonces, si tú das eso a la persona, estás diciendo, yo te acepto, te escucho, escuchar, importante, ¿ya? Entonces, ese efecto de apoyo social es importantísimo. Los estudios determinan que, por ejemplo, pacientes con cáncer es mucho más significativo ese apoyo social que con pacientes que tienen enfermedades no terminales. ¿Ya? Entonces, es importante que entiendas que la red de apoyo social es muy importante. No te aísles de la sociedad. En caso de no contar con esto, justamente busca ayuda profesional. Tienes que tener una red de apoyo, siempre. Familiares, amigos, así no lo tengas cercano. Felizmente estamos en la era tecnológica que puedes comunicarte de tú a tú mediante la vía online. ¿Sí? No pierdas comunicación. Tómate un tiempo para hablar con los amigos. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser estudio, no todo puede ser producción. Necesitas cohesión social. En el trabajo mismo, buscar mucho eso, cohesión social, desestresa en una gran y fuerte medida. Finalmente, la respiración diafragmática. Todos tendemos a respirar normalmente, pero esta es una respiración que funciona bastante bien en temas de estrés y ansiedad sobre todo. ¿Ya? ¿De qué se trata? En inhalar lento el aire, inhalamos de manera lenta y pausada por las fosas nasales, ¿sí? Vamos inhalando por la fosa nasal, hinchamos el abdomen como si fuese un globo, ¿ya? La barriga, lo vamos hinchando. Y una vez que lo tenemos hinchado, retengo la respiración, unos segunditos. Y después exhalo por la boca y vuelvo a hinchar, vuelvo a desinflar el abdomen, ¿ya? Inhalo, inflo, retengo y exhalo y vuelvo eh, a desinflar, por decirlo así, el abdomen, ¿ya? Hacerlo pausado. Vamos a hacerlo ahora por cuestión de tiempo, solamente 3 veces, ¿ya? 3 veces lo vamos a hacer, acomódense bien, ¿sí?
con respaldar en las sillas, todos, no los puedo ver, espero que lo estén haciendo todos, ¿sí? Nunca hacerlo echados. Eso es algo muy importante, ¿ya? Entonces, todos ahora inhalamos, como les dije, inhalamos por la nariz, hinchamos el abdomen, lentamente, pausadamente, hagámoslo pausado y concentrémonos en lo que estamos haciendo. Retenemos el aire unos segundos y ahora exhalamos suavemente por la boca. Metemos el abdomen. Inhalamos. Retenemos la respiración y exhalamos. Vuelves el abdomen a tu estado normal. Lo importante de esto es que te concentres en lo que estás haciendo. Inhalamos nuevamente. La última. Retenemos el aire unos segundos y exhalamos. Eso lo que va a producir es tener una sensación de calma, tranquilidad. Tu organismo va a empezar a regularse por sí mismo. La respiración es muy importante, ¿ya? Practicar este tipo de respiración. Hay muchos tipos de respiración, pero lo que les estoy poniendo acá son técnicas que están basadas en ciencia, ¿sí? Que esto tiene un correlato científico importante que sí funciona, ¿ya? Vamos a ver el tema de la meditación, respiración, más en profundidad en el módulo 2, ¿sí? Ahorita simplemente estoy presentando técnicas más que prácticas cognitivas, o sea, de pensamiento. Último tip, la alimentación. Es importantísimo. En este caso, la chía. Tenemos la chía. ¿Por qué es importante las semillas de chía? Porque tienen un alto nivel de serotonina que ayuda mucho a combatir y regular el estrés. Las nueces, alto nivel de magnesio. ¿Magnesio qué hace? Regula el estrés, te calma. Las nueces además que tienen muchos nutrientes, minerales, creo que la B12 también. La palta, mucho potasio, más que el plátano. Y la palta es un gran calmante, un gran relajante, a tomarlo mucho en cuenta. Además que tiene calidad de grasas bien naturales en este caso. El té verde también relaja, pero hay que considerar mucho el no excederse porque puede tener efectos como la cafeína. Pero inicialmente si tomas una taza de té verde, te puede ayudar mucho a relajarte. Y finalmente el chocolate, que es un gran relajante, porque tiene altos niveles de magnesio, también de serotonina, por eso algunos lo consideran el alimento de la felicidad, ¿sí? Y en caso de las chicas puede regular mucho los temas premenstruales también. Así que es recomendable. Finalmente, si el estrés está afectando significativamente tu vida y a varias áreas del funcionamiento, como el nivel familiar, laboral, social, al grado que no encuentras los recursos para hacerle frente, busca ayuda profesional. ¿Sí? Con eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Creo que está Catalina conectada. A ver si me puede escuchar un poquito. Sí, Fernando, ¿me escuchas? Sí. Hola, buenos días. Tenemos algunas preguntas de los participantes. A ver, te traslado, por favor, a ver, para absolverlas. Muchas gracias. ¿Cómo se maneja? La primera pregunta sería, ¿cómo se maneja un estrés agudo y un estrés crónico? A ver, el estrés agudo, como le habíamos dicho, implica mucho, con estas técnicas que yo les he mencionado, inoculación al estrés, interpretación al estrés, que es bueno que lo pongan en práctica. Con esto, muchas veces empiezas ya a regularte. La respiración diafragmática ayuda también a hacerlo, a planificarte mejor. Ayuda mucho eso, ¿ya? Porque son cosas más prácticas. Estamos en estrés agudo, ¿sí? Estamos a tiempo. Cuando pasa a un nivel crónico, posiblemente ya se formó algún tipo de enfermedad, dolencias musculares más fuertes y tal vez ya se necesite medicamentos. Y muchas veces ya no necesitan solamente, es un tema de estrés. Tal vez ya está formando ahí un trastorno de ansiedad generalizada o no sé, tal vez sea el caso de un trastorno de ansiedad o de ansiedad social. Entonces,
ya habría que ver una gama de evaluación psicológica para determinar qué cosa ahí se puede hacer, pero en muchos casos incluso van a necesitar la ayuda psiquiátrica, o sea, fármacos. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Al realizar el ejercicio de respiración, ¿es normal que se sienta un ligero mareo? Eso se escuchado en algunos casos. Sí, es posible que sí. La idea es que a veces, cuando uno está estresado, ¿ya? Está muy, con el sistema muy en alerta, ¿ya? En alarma. Cuando tú le pones un poquito de calma, es normal como que empiezas a compensar un poquito, ¿ya? Porque estás regulando a tu organismo. Incluso esto puede ser un buen síntoma de que estás haciendo una regulación al organismo y lo estás calmando, lo estás apaciguando. Entonces, mediante está ese trance de proceso de alarma a regulación, puede que haya esa especie de mareo. Ahora, si es muy fuerte el mareo, ya podría ser algo más fuerte, ¿ya? Entonces, depende también de la intensidad de ese mareo. Si es un pequeño mareo, se puede entender. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿En qué momento deberíamos preocuparnos que se pueda generar estrés crónico? Es decir, ¿cuánto tiempo debería durar aproximadamente el estrés agudo para no considerarlo crónico? Si uno tiene un nivel de estrés alto por más de 3 meses seguidos, ¿es peligroso, por ejemplo? Estrés, 3 meses. Sí, o sea, a ver, cuando uno está en fase aguda del estrés, muchas veces, claro, cuando uno sale de trabajo puede tener mucho tiempo estando en esta situación, ¿ya? Porque se presenta una cosa, presenta otra y tal y cual. Uno llega a adaptarse de alguna manera, pero más que el tiempo, porque cuando yo pongo que no dura mucho, significa que cuando ese estresor ya se va, automáticamente tu estrés también termina por diluirse. Pero cuando no se va el estresor y tú sigues estando estresado ya por otras cosas, porque ya te preocupa todo de por sí y estás empezando a sentir problemas digestivos, problemas musculares, problemas de otras índoles, ahí sí habría que preocuparse, ¿ya? No es tanto el tiempo, sino que sí es verdad, el tiempo es importante, 3 meses ya me parece mucho, pero también es el grado que te afecta a ti físicamente y el agotamiento mental. Si ves que no tienes ganas de levantar durante el día, si ves que estás muy irritable, si ves que estás rumiando, que tienes pensamientos recurrentes todo el tiempo de preocupaciones, que todos son problemas y que hay que resolver problemas, si ves que te estás separando de tu familia, cuando hay un rompimiento en área de funcionamiento, me refiero a que hay problemas con los familiares, hay problemas con los amigos, hay problemas en el trabajo, estás llevando mal con otras personas. Cuando ves estos síntomas psicológicos y sociales, ahí ya tienes que tomar acción, o sea, y tienes que prever primero. O sea, siempre cuando empieces a sentir estrés es bueno buscar ayuda, ¿sí? Porque a veces lo dejamos pasar y eso puede ser muy contraproducente. Pero si tienes muchos de estos problemas que ya he mencionado, entonces sí, definitivamente tienes que buscar ayuda profesional, ¿no? Ya posiblemente sea un estrés crónico. Muchas gracias. ¿De qué manera podríamos darnos cuenta cuando la ansiedad se convierte en depresión y qué técnicas se pueden aplicar para reducirla? Ya. Habría que ver qué tipo de ansiedad, ¿ya? Porque la ansiedad es un estado de alarma, ¿ya? Pero de preocupación a futuro, como lo había mencionado. La depresión puede estar muy de acuerdo, puede estar, como les dije, ¿no? Depresión, ansiedad y estrés son como hermanos. La depresión y la ansiedad pueden ir juntas, lo que se llama síntoma mixto, ¿no? En la depresión, lo que vas a encontrar tú es mucha desesperanza del mundo, rumiaciones también, irritabilidad también. Las personas depresivas son irritables en muchos casos. Aparte de que no tiene ganas, disminuye el ciclo del sueño, disminuye también su apetito, ¿ya? Entonces, cuando vemos estos síntomas, porque a veces llamamos ansiedad, depresión a cosas que no son realmente, pero cuando hay realmente ansiedad y depresión, si tú sientes estos síntomas, esto es un tema ya que lo tiene que ver tanto el psicólogo como el psiquiatra, ¿ya? El psiquiatra es el especialista que ve un tema depresivo. Si es una depresión que lo ves que está
ya como un mes formándose ahí, es importante eso. No, mucho pensamos que ir al psiquiatra es simplemente que te den medicamentos que te van a, de alguna manera, atontar, ¿no? O que son para locos. Mira, si los psicólogos consideran que es para locos, al psiquiatra qué cosas no pensarán, ¿no? Entonces, no, el psiquiatra con la farmacología te da una herramienta importantísima. Ayer, por ejemplo, vi una pregunta cuando estábamos cerrando todos, ya no pude responder, pero había mencionado, por ejemplo, sobre el ataque de pánico. Yo había mencionado que esta técnica de la respiración diafragmática era bueno para disminuir ataques de pánico. En muchos casos disminuye, es verdad, pero él, en esta pregunta en concreta fue, ¿qué pasa si yo hago las respiraciones y aún así sigo teniendo ataques de pánico? Entonces, ahí es un tema que lo tiene que ver justamente el psiquiatra, ¿sí? Porque puede que ya se esté formando un trastorno de pánico, que es una de las variantes del ataque de pánico. Entonces, si ya se forma un trastorno de pánico, definitivamente con antidepresivos y ansiolíticos se maneja, es el tratamiento de primera línea, es lo primero que se hace. Y ahí viene también a la par el tema de la terapia psicológica, ¿sí? Entonces, a tomar mucho en cuenta eso, que el psiquiatra y al psiquiatra no es malo. El tema de la ansiedad y depresión, cuando es un trastorno en sí mismo, tiene que ser tratado muchas veces por el psiquiatra. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Los dolores de cabeza, como punzadas en la sien, mientras se trabaja en la frente a la computadora, ¿son signos de estrés? Podría serlo. Ya no me aventuro a decir, por eso es estrés, ¿no? Podría, primero, a ver, siempre hay que hacer un descarte médico, ¿ya? La parte biológica siempre hay que hacer un descarte inicialmente. Si no tengo nada acá y simplemente son punzadas, y posiblemente sea un tema de estrés, ayuda mucho la parte de la relajación corporal, que es haciendo relajación vía los músculos. Yoga, se recomienda mucho yoga cuando hay mucha tensión muscular, estiramientos, ¿sí? Importantísimo hacer eso, y también reducir la carga laboral, manejar la planificación, manejar los tiempos, no sabemos manejar tiempos, y aplicar justamente estas técnicas, ¿no? De reestructuración cognitiva, ¿no? De pensar mejor para empezar a sentirnos menos estresados. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Existen personas que tengan tendencia a depresión, considerando las tipologías psicológicas, por ejemplo, sanguíneo, flemático, melancólico, etcétera? Ya, eso de sanguíneo, flemático, eso se hablaba mucho hace tiempo en la psicología cuando no entendíamos realmente mucho la personalidad, ¿ya? Eso en realidad en la psicología moderna está descartado. Sé que se sigue hablando mucho de eso en internet, ¿ya? No hagamos mucho porque estamos categorizando cosas que ya están fuera del alcance de la psicología moderna, ¿ya? Pero sí, es cierto lo que dice. La depresión está muy relacionada con un tema biológico, ¿ya? Si pacientes depresivos, posiblemente yo también desarrolle depresión, ¿ya? O hay un porcentaje para eso. Entonces, a tomar mucho en cuenta. Como digo, es un tema biológico, entonces si hablamos de un tema biológico, estamos hablando de un tema médico. Si hablamos de un tema médico, ¿quién es el médico acá? El psiquiatra. ¿Sí? Por eso es importante considerar. Una última pregunta para ir terminando, Fernando. ¿Es normal que cuando ya no está el agente estresor se siente un agotamiento total? Cuando ya no está el agente estresor, ¿se siente un agotamiento? ¿Escuché? Sí. ¿Es normal que cuando ya no está el agente estresor se siente un agotamiento total? Agotamiento total. Uy, es un poquito fuerte, pero no, lo normal sería que desaparezca si es caso de estrés. Si él llama agente estresor, pero habría qué cosa es el agente estresor, ¿no? Porque puede ser que sea ansiedad, porque en el caso de la ansiedad, como habíamos dicho, cuando desaparece ese agente que me pone ansioso, sigue aún la ansiedad. Y si sigue pensando en esto, es normal es normal que si uno está en una situación de estrés y ya acabó con todo, es normal que sienta como una especie de agotamiento, es normal. Pero ¿cuánto tiempo dura el agotamiento? Ya está durando unas semanas ese agotamiento, hay que tener mucho ojo ahí, eso ya no es normal, ¿sí? Puede durar un día, está bien, se puede entender porque fue mucho estrés, ¿ya? Pero habría que ver si realmente es estrés o es ansiedad, porque cuando hay ansiedad,
a pesar que no está ese agente estresor o ansioso, continúa, ¿ya? Y si continúa mucho tiempo, puede que ya haya desarrollado un trastorno de ansiedad. Muchas gracias, Fernando. Ahora sí damos pase a la licenciada María Ampudia para el cierre del evento. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, licenciado Fernando. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias también a todos los participantes, todos y todas las participantes. Estamos cerrando la actividad y solamente recordarles, ¿no?, que por favor puedan llenar su encuesta de satisfacción que se les ha pasado a todos sus correos y también lo tienen los respectivos coordinadores de enlace. Igual que las anteriores actividades, por favor, llenen la encuesta. Ya saben que nuestro expositor el día de hoy ha sido el señor Fernando Esqueche Sánchez, así que les pediría que lo puedan llenar a la brevedad posible. ¿Qué más? Otra recomendación que brindarles es que sigan las técnicas, ¿no?, los ejercicios que ha indicado el licenciado, a fin de evitar también, pues, ¿no?, elevar nuestro nivel de estrés. Estamos pasando por una situación muy difícil, todos lo sabemos, así que lo único que nos corresponde ahora también es autoayudarnos, ¿no? Por eso es que se están desarrollando este tipo de charlas y van a continuar. Así que estén atentos a la siguiente fecha a través de los coordinadores de enlace que les vamos a avisar y participen, ¿no? También avisen a los demás compañeros que no han podido participar de esta actividad, invítenlos para que puedan asistir a estos talleres. Agradecer también a los coordinadores de enlace que han hecho posible la participación de cada uno de ustedes y por supuesto también a la unidad de tecnologías de la información, a UTI, que también nos brinda el apoyo con el Zoom. Muchísimas gracias. Reciban los cordiales saludos también de nuestro jefe de la unidad de recursos humanos, el doctor Wilder Cifuentes Quilcate, y por supuesto de nuestro director ejecutivo, el doctor Freddy Hernán Hinojosa. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.